Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con la siguiente sesión de este Festival de Poesía y esta tarde es una de las tardes más especiales para nosotros, como lo era la del martes, porque queremos rendirle homenaje a la que, si decíamos el otro día que Ángel González fue el padrino de este Festival de Poesía y al que tenemos mucho que agradecerle, si tenemos una madrina en este festival, esa sin duda fue Claribel Alegría. Le voy a presentar muy brevemente la mesa que tenemos en común, creo todos nosotros, que fuimos grandes amigos de Claribel Alegría. Patricia, su hija, también fue gran amiga de su madre. Y está con nosotros Caroline Forché, poeta norteamericana, Federico Díaz Granados, poeta colombiano, Patricia Fleico La Alegría, hija de Claribel, y Amina Caballero, que es poeta nicaragüense. Para el Festival de Poesía, Claribel decía, fue como nuestra madrina, vino en dos ocasiones, pero dejó huella desde el primer día que estuvo aquí Claribel. Fue allá por el segundo o tercer festival de poesía y luego repitió en 2010, creo que fue la última vez, y contagió a todo el mundo. Siempre lo hemos dicho, no hay persona a la que su apellido le haga más justicia que a la propia Claribel, y la verdad es que era una alegría contagiosa la que irradiaba siempre. Hemos planteado esta mesa de una manera muy informal, porque prácticamente lo que queremos esta tarde es acordarnos de ella y contar pues, unas cuantas anécdotas y de algún modo mostrar y reflejar cuál es nuestra visión de quién fue, de quién es Claribel Alegría. Y para ello me gustaría que Patricia nos contara quién era tu madre, no desde el punto de vista literario que todos hemos conocido y como gran escritora y una de las grandes poetas de nuestra lengua, sino la Claribel cercana de todos los días y con la que tuviste la inmensa fortuna, lo hablábamos en el almuerzo, de compartir tanto tiempo. Bueno, cuando mi sobrina, la hija de mi hermano, la mayor, cumplió 5 años, su profesora le pidió que por favor, a toda la clase, que por favor escribieran algo sobre sus abuelitas, cómo eran. Entonces Rita Alejandra escribió: mi abuelita era muy linda, pequeñita, de pelo negro y labios muy rojos. Le encantaban los collares, le encantaba el perfume Shalimar, pero sobre todo le encantaba el whisky. Así que así la describen sus nietos, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas, mami era muchas cosas. Como dice Daniel, su nombre, su apellido, Alegría, la defines muy, muy bien. Mami era de una alegría increíble y contagiosa. También era madre, por supuesto, una madre fantástica. Era madre, pero también mejor amiga, era nuestra confidente. Nos abrió la curiosidad, nos enseñó la curiosidad. Todos los weekends agarraba a uno de sus hijos y nos llevaba o al teatro, a uno por uno nada más. Nos llevaba al teatro, al cine, a visitar las calles de París. Bueno, y así crecimos, y también rodeadas de un montón de amigos, tenían amigos en abundancia. Nosotros no nos dábamos cuenta a la edad que teníamos, 12, 13 años, de quiénes eran esos gigantes. Julio Cortázar, Mario Benedetti, García Márquez, Carlos Fuentes, bueno, Mario Vargas Llosa también. Y entonces así crecimos, rodeados de todos ellos que eran familia, simplemente. Y yo me acuerdo de Julio, por ejemplo, cuán largo era, tirado en el suelo y jugando con mi hermano a los cochecitos, por ejemplo. Cada una de nosotros, de las mujeres, estábamos enamoradas de alguien. Mi hermana gemela, Mayita, estaba enamorada de Carlos Fuentes, amor perdido. Karen de Julio Cortázar y yo de Mario Benedetti. y ellos lo sabían, claro, entonces.
Bueno, mami también tuvo, yo nunca, no tengo recuerdo de haberla visto triste de verdad. Yo le decía a mami, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces con estas? Porque eran tragedias, ¿no? Que le pasaban. Y ella me dijo, no, me decía, no, hijita, hay que asimilarlo. Yo lo asimilo y lo convierto en otra cosa. Y escribió un poemita muy lindo cuando nació la hija de Daniel, y que dice, no puede conmigo la tristeza, la arrastro hacia la vida y se evapora. Bueno, los amigos, era muy generosa también, muy generosa. Ah, bueno, se me olvidó decir también que como madre también era algo distraída. Un día estaba cocinando y la Maíta fue a la cocina y mami estaba preparando el arroz. Y se le vino un poema, después nos dijo, se le había venido un poema. Y entonces ella, en vez de poner sal, estaba con el ajax, poniendo ajax en el arroz. O sea, distraída cuando se le venía un poema. Y nadie podía molestarla antes de las 5 en punto de la tarde. Nosotros los hijos, afuera, cuando papá vivía, se reunían a las 6 para hablar sobre lo que habían hecho durante el día, lo que estaban escribiendo, y ahí niños afuera hasta las 8 de la noche. Teníamos que desaparecer. Y en Managua seguía el mismo rito, es decir, trabajaba todo el día hasta las 5 y a las 5 las puertas abiertas y los amigos venían, ya sabían, venían a tomarse su roncito en la terraza, muchos de los que están aquí, todos, a tomarse su roncito y a platicar. O sea, eso fue, se ganó el premio Reina Sofía, que fue fantástico para ella en noviembre. Y los médicos le habían prohibido ir, pero rotundamente, porque tenía un aneurisma en el corazón. Y mami dijo que no, porque eso sí, era terca como ella sola. Entonces dijo, no, yo voy y nadie me dice lo contrario, nadie me dicta lo que yo quiero hacer y voy. Que me den una inyección y voy. Y fue, y ahí conoció, bueno, todos los hijos, los nietos y los bisnietos estuvieron y conoció a todos sus bisnietos por la primera vez, solo conocía una. Entonces eso, y sus amigos vinieron y eso para ella fue extraordinario. Me decía, es mágico, y entonces ahora, hijita, cuando me muera, hablábamos ella y yo vivía al lado de su casa, nunca con ella, nunca quiso que ningún hijo viva con ella. Entonces me dice, hijita, yo cuando me entierren quiero un entierro feliz. Quiero que bailen, quiero que canten. Bueno, no quiero que lloren, no quiero que me lloren, quiero que festejen mi vida, porque ha sido maravillosa en todo sentido. Cuando mi papá, Bud, Daddy, murió, eso para ella fue terrible, porque ellos eran sumamente unidos, eran casi uno, eran amigos íntimos, trabajaban juntos, escribían, leían, iban al cine juntos, comentaban. Bueno, era una pareja como excepcional. Y cuando murió papá, nosotros no creíamos que lo iba a superar, de verdad, pero la salvó la poesía y siguió escribiendo. Uno de sus mejores libros, Saudade, que a mí me encanta. Bueno, entonces así era mami, no sé qué decirles, me hace mucha falta. De los muchos y queridos amigos que tenía Claribel, Caroline, tú eras una de sus mejores amigas desde hace un montón de años, traductora, y has compartido muchos roncitos en ese jardín de los robles en los que hemos tenido suerte. Yo creo, lo decía antes Patricia, los que estamos en esta mesa hemos tenido esa suerte en muchas ocasiones. Me gustaría que nos contaras, Caroline, cómo fue que conociste tú a Claribel y un poco tus recuerdos más inmediatos.
A ver. Toma este. Ok, ya. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con Patricia especialmente. Quisiera leer alguna cosa. Un verano hace más 40 años, en la isla de Mallorca, la poeta Claribel Alegría cambió mi vida. Ella me mostró un nuevo camino hacia la poesía y me enseñó cómo soportar la tristeza. Me dio la música del torrente, los vientos que entraban a través de los olivos, la música de los cencerros, de las cabras en las laderas. Y me habló de la vida en el istmo de las Américas. Ella me abrió una puerta que nunca se cerrará. Aquí hay un poema de Claribel Alegría. Mi traducción de este poema aparece en su libro Saudade, y el poema también se llama Saudade. Fue escrito para su esposo Bud Flecol después de su muerte. Quisiera creer que te veré otra vez, que nuestro amor florecerá de nuevo. Quizás seas un último de luz, quizá apenas existen tus cenizas, quizá vuelvas y yo seré cenizas, un átomo de luz o estará lejana, no volverá a repetirse nuestro amor. Gracias. Sí, Claribel era algo, además de una excelente poeta, era una persona generosísima con los poetas jóvenes, con todos esos escritores que se acercaban a su casa, a ese jardincito, y su generosidad era inmensa. Yamina, que está aquí conmigo, Yamina Caballero, es una de esas poetas nicaragüenses que tuvo la suerte, con otros tantos amigos, de poder estar con ella, y la conoció entrevistándola, ¿no? Fue Yamina en una entrevista que le hiciste para algún medio en Nicaragua, y así fue que... Y así fue como surgió la chispa. Buenas tardes. Primeramente conocí a Claribel, bueno, a través de su poesía, que me encantaba. Y luego, ejerciendo el periodismo en Nicaragua, fui para hacerle una entrevista, que bueno, cubría un poco la parte cultural del diario, y fui para hacerle una entrevista, o sea, tenía que ir sí o sí. Y bueno, quedamos en su casa y me maravillé, o sea, me enamoré más de ella por la mujer, por la persona humana que era, lo sensible y lo humilde sobre todo. Esa es una de las cosas que me quedó, o que me queda de ella. A través de la poesía, si están interesados en buscar, o sea, la sencillez la que tiene o la que tenía para escribir poesía. Y una de las cosas interesantes que me mencionó, bueno, una de las preguntas que le hice, mencionó que la poesía es la vida misma, o sea, los días cotidianos. Entonces, y la genialidad es hacer de estos días cotidianos poesía. O sea, que es una cosa muy difícil, porque la sencillez no es muy fácil que se diga. Y entonces una mujer muy entrañable, un gran ser, un ser imprescindible. Me mostró su casa, de la importancia de los que necesitan los jóvenes para leer. Me presentó sus plantas, sobre todo, que le encantaban mucho sus plantas. Bueno, me habló de su vida. Y eso, la sencillez, me queda de ella la sencillez y la humildad que tenía y que tiene su poesía. Y bueno, ha emprendido su viaje, pero bueno, está aquí presente entre nosotros, nos queda su poesía, entonces ella trasciende ese viaje.
y una maravilla. Y bueno, uno de los consejos que le daba a los jóvenes era leer, leer y leer, siempre. Ah. Sí. Yo creo, Yasmina, que podíamos leer algún poema de Claribel, ¿no? Que escuchamos su poesía también. Sí, 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 sí. Uno de los poemas que me gusta mucho se llama Déjame entrar. Déjame entrar a tu dolor. No romperé el silencio. Llevaré rosas frescas que lo aromen a mi amor como una lámpara. Para tu cielo oscuro guardo fuego de estrellas, pájaros encendidos y reinos de nubes blancas. Déjame entrar, esperaré hasta que me abras. Estoy sola en la sombra y la ronda el viento y muerde. En 1984, un grupo de amigos de Julio Cortázar se reunieron para escribir un libro en el que querían demostrarle a Julio, a ese gigante que decía Patricia, cuánto lo querían. Y escribieron, parafraseando uno de sus cuentos más célebres, Queremos tanto a Glenda, Queremos tanto a Julio, un libro que publicó la editorial Nueva Nicaragua de Managua, y nosotros desde aquí, desde Granada, cuando Claribel iba a querer cumplir 90 años, pensamos en que sería una buena idea repetir esa idea de ese queremos tanto a Julio, queriendo tanto a Claribel, y juntamos a un montón de amigos de Claribel y les pedimos pues un texto a cada uno, amigos pues como Ernesto Cardenal, como Eduardo Galeano, como todos los hijos de Claribel, como Sergio Ramírez, Yoconda Belli y un montón de amigos. Y entre esos amigos estaba su amigo colombiano que lo llevó a Bogotá y que pasó unos extraordinarios días leyendo poesía y bueno, nos va a contar un poquito más de eso Federico. Bueno, pues siempre será un bello pretexto encontrarse con los amigos para celebrar a las personas que queremos, y en este caso pues queremos tanto a Claribel que podríamos gastarnos horas y horas acá hablando y contando anécdotas alrededor de ella. Cuando invité a Claribel a Bogotá, le invité para rendirle un homenaje y nombrarla decana de la poesía en español, que es el título honorífico que damos desde el Centro Cultural del Gimnasio Moderno a los poetas que festejamos y celebramos. Al nombrarla decana, pues simplemente queríamos hacer un acto justiciero y un acto que de alguna manera también reivindicara y pusiera en su verdadero lugar y en su verdadera dimensión entre los lectores de habla hispana, en este caso los lectores colombianos, pues una figura como la de Claribel Alegría. Siempre habíamos dicho que Claribel, sobre todo en esta última etapa, pues había sido la gran poeta viva del español, que al haber desaparecido algunas figuras tan fulgurantes en ese firmamento maravilloso de la poesía en español, como el caso de Rosario Castellanos, de Blanca Varela, pues nos estábamos quedando un poco huérfanos y sin embargo nos quedaba Claribel. Creo que nos quedaba Claribel y Fina García Marrús como dos estrellas deslumbrantes de esa poesía en español. Y sin duda, pues Claribel nos daba una lección no solamente desde su poesía, sino desde su actitud vital, desde esa generosidad de la cual hablabas tú, Yasmina, y hablaba Daniel, y es esa generosidad con los poetas jóvenes. Entonces, uno de los momentos más emocionantes fue cuando llegó Claribel, y Patricia se debe acordar muy bien de eso, ante un público de jóvenes adolescentes, de niños y de jóvenes adolescentes que habían llenado la biblioteca en una mañana, me acuerdo, a las 10 de la mañana, y habían llenado para escuchar a Claribel. En la presentación yo simplemente les decía, muchachos, cuando ustedes seguramente estén grandes, cuando seguramente sean ya padres de familia, se van a decir con orgullo que conocieron a una de las grandes figuras de la poesía y de la literatura en español, y no solamente una de las grandes figuras de la poesía, sino a una figura latinoamericana, o sea, una figura que de alguna manera también aglutinaba y cohesionaba al continente americano, y eso también era muy emocionante porque Claribel, independiente de que
hubiese gente que no la leyera, sabía que Claribel era una figura tutelar de América Latina, de esa América Latina que ha respondido políticamente frente a las injusticias y las inequidades, esa América Latina que esa mañana lo hablábamos en la universidad, que es absolutamente trágica y atroz, pero también maravillosa y multicolor. Esa América Latina la sintetizaba Claribel. Entonces fue muy emocionante porque, así como decía Patricia hace un momento, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, pues Claribel siempre reivindicó la alegría. Y era muy emocionante escucharla frente a esos muchachos. El video está colgado en YouTube, uno lo puede encontrar y en estos días lo podemos volver a compartir. Esa entrevista y esa conversación que tuve con ella, en la que ella le dice a esos jóvenes, al final algún joven le pregunta, ¿vale la pena escribir poesía? Y ella le dice, no solamente vale la pena escribir poesía, vale la pena vivir, enamorarse. Así tengan ustedes, jóvenes, les decía, decepciones amorosas, no, sigan, insistan, no piensen en el suicidio nunca, piensen en la vida, que vale la pena seguir. Aquí estoy yo con 90 años y estoy absolutamente dichosa y feliz. Entonces fue muy, muy emocionante todo lo que se generó alrededor de ella. Y otro momento emocionante de esa estancia bogotana es que nombramos oferente del homenaje a nuestra mayor poeta viva de Colombia, la poeta Maruja Vieira. Entonces fue también muy emotivo encontrar a estas dos figuras. Maruja también había sido una figura política en Colombia, fundadora del Partido Comunista, perseguida en su momento, verlas en esa plenitud de su vida, en la plenitud de su reconocimiento, de su obra, encontrándose juntas. Yo tengo una foto que es maravillosa, que es la foto de las dos cuando se encuentran y se toman de la mano. Es una foto muy emotiva que muestra eso, la síntesis de dos figuras fabulosas. Yo quisiera leer el texto que escribí para este libro, que es muy breve, para este homenaje que se le rindió desde Granada y que se le rindió desde la editorial Valparaíso y que finalmente era pues un homenaje a la vida, a la alegría y en este caso Claribel y la alegría de vivir. La poesía escrita en lengua española tiene una mamá grande, parafraseando a García Márquez, que es Claribel Alegría. Y es nuestra mamá porque toda una generación de poetas aprendimos a leer con algunos de sus más entrañables poemas que hoy repetimos de memoria y que ya hacen parte indeleble de nuestras vidas. Pero además, quienes tenemos el privilegio no solo de su magisterio, sino de su amistad, sabemos bien que estamos frente a un clásico de nuestro tiempo. Cuando Claribel visitó Bogotá y conversó durante 2 horas frente a un auditorio repleto de estudiantes adolescentes, pude transmitirles a esos jóvenes la emoción que yo tenía en ese instante al presentarles a una escritora de ese talante y grandeza. Tengo la certeza de que cuando esos muchachos sean adultos podrán decirle a sus hijos que conocieron a Claribel Alegría y que con su infinita generosidad leyó poemas en aquella tarde de septiembre y se rió con ellos y les dio consejos para el amor y para la vida. Algo así como si nuestros padres nos hubieran dicho a nosotros que conocieron a Juana de Ibarburu, a Rosalía de Castro, a Gabriela Mistral o a Alfonsino Storni. De ese tamaño resultaba el privilegio. Pero además Claribel nos ha legado otras herencias invaluables, nos ha entregado una lección de dignidad y solidaridad a través de su inmensa poesía, fiel a esa estirpe de poetas comprometidos con los asuntos esenciales del hombre, sus grandes emociones y temores, porque ella ha sido un testigo de nuestro tiempo, y sus poemas hoy en día nos resultan frescos costumbristas o retratos de un mundo ya perdido y recobrado en la palabra. Gracias a esos versos podemos decir con certeza que es posible pensar en un mundo más habitable y más apacible. Claribel nos habla en el mismo idioma del asombro americano. Desde la orilla de su palabra nos narra eventos de una tierra olvidada y solitaria en una civilización donde la barbarie cobra aún costosos dividendos. Su poesía
desde la más genuina sencillez recrea mitologías, olores, atmósferas de un continente que pocas veces ha visto su verdadero rostro. Son anclajes en los colores de un trópico que nos devuelve esos rostros, rastros, miradas y voces de nuestra memoria y nuestra común y mestiza América. Nada se parece más a Claribel que su propia poesía llena de ternura. En América, algunos poetas apostaron por la dignidad y la alegría de los pueblos y perdieron en el intento. Roque Dalton, Javier Heró, Otto René Castillo, Rigoberto López, Leonel Rugama y Paco Urondo, entre tantos. Otros apostaron por lo mismo y no solo ganaron la partida, sino que se convirtieron en un símbolo de un continente y de una lengua. Mario Benedetti, Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Jaime Sabines, Ida Vitale y por supuesto Claribel Alegría, quien lleva en su apellido la síntesis de las grandes dichas humanas. Gracias es una palabra vacía cuando hay tantas cosas para decirle a Claribel en sus 90 años. Releerla, como nos recordó Yasmina, seguirá siendo un vicio personal mientras festejo su existencia, su afecto, su risa y su palabra llena de colores, esperando que vengan para ella 100 años, no de soledad, sino de total felicidad. Sí. El universo de Claribel Alegría, como veis, está lleno de grandes constelaciones que fueron esos amigos de los que hablaba antes Patricia, de Cortázar, Galeano, Benedetti, Tito Monterroso, y eso empezó desde muy pequeñita, ¿verdad? Porque Claribel nació en 1924 en Estelí, en Nicaragua, pero enseguida tuvieron que irse, el papá de Claribel era nicaragüense y su mamá salvadoreña, se tuvieron que ir enseguida a El Salvador porque en aquel momento, en plena guerra con Sandino, el papá de Claribel apoyaba la causa de Sandino y eso les provocó pues, no pocos problemas con el gobierno de Nicaragua y tuvieron que irse a El Salvador. Ahí en El Salvador, el padre de Claribel, que era un médico, que se llamaba Daniel Alegría, recibía muchos amigos. Y entre esos amigos estaba la persona responsable de que Claribel Alegría se llame Claribel. A ella, cuando nació, su pasaporte, su partida de nacimiento decía que se llamaba Clara Isabel. Pero un día en su casa, en Santa Ana, en El Salvador, llegó José Vasconcelos, el gran filósofo mexicano, amigo del papá de Claribel, y estábamos hablando aproximadamente de 1929, 1930, y hablando con ella le dijo, tienes un nombre precioso, tú vas a ser poeta, fue lo primero que le dijo Vasconcelos. Ya lo pronosticó. Dice, y tienes un nombre precioso, Clara Isabel es un nombre muy bonito, pero es un nombre más bien para ser abadesa de un convento. Para ser poeta, tú te vas a llamar Claribel. Y a ella le fascinó, ¿no? Ella lo cuenta en muchas ocasiones y le fascinó y a todo el mundo en aquel momento le dijo, desde hoy soy Claribel y ya no me llamo Clara Isabel. Vasconcelos fue uno de esos visitantes, se fue a París y desde París le escribía cartas y le mandó en 1931 un regalo que fue su primer libro. Fue una edición del libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Ella lo cuenta en Mágica Tribu, que es un libro en el que Claribel repasa todas las amistades que han sido importantes en su vida, y ese fue el primer libro que tuvo Claribel, que se lo regaló Vasconcelos con una dedicatoria preciosa que decía para Claribel, en el cariño de su viejo amigo José Vasconcelos, París, octubre de 1931. Y ese libro es este, que tengo aquí en mis manos, que hablaba antes de la generosidad de Claribel, y uno de los días que la visitábamos en su casa de Managua y llevaba a su ahijada, que es mi hija Daniela Claribel, le dijo,
le contó esa historia que os acabo de contar y salió y llamó a, creo que era Guillermina quien estaba entonces, no era la chica que estaba con ella, le ayudaba, llegó a su habitación y trajo el libro y le regaló ese libro, anotó otra dedicatoria preciosa para mi hija y os podéis imaginar, ¿no?, la generosidad máxima que yo en aquel momento tuve la suerte de tener, de que ella estuviera con nosotros. A Claribel la hemos querido mucho en este festival, todos los amigos. Y antes comentaba de su visita aquí a Granada y en una de ellas, durante algunas ediciones del festival, yo no sé si algunos de ustedes recordarán, enviábamos tarjetas postales a las casas de los granadinos, hacíamos ediciones con una colaboración que teníamos entonces con Correos y elegíamos algún poema de los poetas que venían al festival y aparte también los poníamos en los autobuses, ¿no?, para que se pudieran leer poemas y sin duda el poema que mejor funcionó y que nos preguntaba la gente y que siempre todavía hay quien lo recuerda fue el poema Mi gata, que le dedicó a Sabrina, la gata negra que un día se fue y se perdió. Y he encontrado hoy la tarjeta postal, ¿no?, con ese poema que me gustaría leer. Mi gata, Sabrina. ¿Cómo envidio a mi gata que no sufre de insomnio? Sobre el sofá se duerme, sobre el piso si la despierta un ruido abre apenas los ojos y los vuelve a cerrar. Me atrae su indolencia, su levedad, su holgura. No se somete a nadie, su despertar es lento. Hace yoga mi gata, viene hacia mí, se acerca, contra mi piel se frota, la acaricio, me araña, se escabulle de un salto. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Misteriosa es mi gata y jamás lo sabré. Me gustaría que leyéramos algunos de los poemas que hemos preparado, ¿no?, que hemos elegido de Claribel para acordarnos de ella y que Patricia nos comentara algunos de otros aspectos, porque un aspecto que creo que es importante y más con la situación que está viviendo Nicaragua en la actualidad fue su compromiso político hasta el último momento. Fue una persona absolutamente valiente que siempre dijo lo que pensaba y una de las grandes críticas, como lo ha sido y lo sigue siendo Ernesto Cardenal y en definitiva los intelectuales comprometidos, de los que ya no quedan tantos. Y Claribel Alegría fue absolutamente firme y sincera con lo que pensaba del régimen que ahora estamos viendo la verdadera cara, ¿no?, de la Nicaragua orteguista. Me resisto a decir sandinista, orteguista, ¿no? Sí, mami siempre estuvo muy comprometida con las causas de los pueblos, le afectaba mucho la pobreza, la falta de cultura de los niños. A nosotros siempre nos hablaba de eso, en El Salvador nos llevaba a los mesones para que nos hiciéramos amiga de los niños y que tengamos esa conciencia, ¿no?, de lo que vivía mucha gente ahí. Sí, políticamente, bueno, mami, la última entrevista, creo, para la televisión, le preguntaron qué pensaba del régimen ahora. Creo que fue Carlos Fernando. Sí, Carlos Fernando Chamorro. Y mami respondió, ¿quién? Daniel Ortega y su mujer son dictadores, simplemente dictadores. Eso salía en la noche. Pero no, ella fue realmente no activa, pero con su palabra y su pluma, así defendía y se manifestaba siempre, siempre, siempre. Si te parece, Patricia, ¿teníamos algún poema, no? Sí, bueno, les puedo leer un poema que se llama The American Way of Death. Dice a Eric: si arañas día y noche la montaña y acechas detrás de los arbustos, la mochila fracaso va creciendo, abre grietas la sed en la garganta y la fiebre del cambio te devora. Si eliges la guerrilla, ten cuidado, te matan.
Si combates tu caos con la paz, la no violencia, el amor fraternal, las largas marchas sin fusiles, con mujeres y niños recibiendo escupidas en la cara, ten cuidado, te matan. Si tu piel es morena y vas descalzo y te roen por dentro las lombrices, el hambre, la malaria, lentamente te matan. Si eres negro de Harlem y te ofrecen canchas de fútbol con el suelo de asfalto, un televisor en la cocina y hojas de marihuana, poco a poco te matan. Si padeces de asma, si te exaspera un sueño, ya sea en Buenos Aires o en Atlanta, que te impulsa de Montgomery hasta Memphis o a cruzar a pie la cordillera, ten cuidado, te volverás obeso y sonámbulo y poeta. Si naces en el gueto o la favela y tu escuela es la cloaca o es la esquina, hay que comer primero, luego pagar la renta y que en el tiempo que te sobra, sentarte en el andén y ver pasar los coches. Pero un día te llega la noticia, corre la voz, te la da tu vecino porque tú no sabes leer o no tienes un 5 para comprar el diario o el televisor se te ha jodido. De cualquier modo te llega la noticia, lo han matado, sí, te lo han matado. Para continuar en este homenaje a la vida, desde Claribel Alegría, otro de los poemas de ella que me gusta mucho se llama Canto al hijo que viene. No sé, Patricia, ¿a qué hijo será? Quizás tú sabes. Canto al hijo que viene. Por mi caudal de sangre haces tu viaje al mundo y te imagino hermoso, coronando de júbilo y misterio. ¿Cómo serán tus ojos? ¿Se habrá abierto acaso entre mis aguas quietas? ¿Cómo será tu voz, que ya mi amor sustenta? La adivino cargada de soles y distancia, recogiendo su aroma por verdes litorales. ¿Por qué fui yo y no otra la que engendró tu aliento? Tengo miedo de que heredes mi tristeza, mi soledad, mi angustia. Sumergido en mi caja de tinieblas, tu corazón palpita. Llegan a él los encendidos ríos de mi cuerpo. ¿Por qué a través de mí haces tu entrada al llanto? Se romperán tus alas entre mis piernas duras y en vez de canto, un grito se alzará en tus oídos. Pues dentro de esa línea que hablábamos hace un momento de Claribel, a pesar de la situación americana, siempre del lado de la alegría, este poema dedicado a Paco Urondo y a Rodolfo Walsh, ¿no? Éramos tres. Era invierno con nieve, era de noche, hoy es día de verdes, de pájaros, de sol, día de cenizas y lamentos, me empuja el viento, me lleva por el puente, por la tierra agrietada, por el arroyo seco, rebosante de plásticos y latas. La muerte cobra vida a quien dé ya, los arroyos, los puentes, mis muertos acechando en cada esquina, las rejas inocentes de un balcón, el reflejo borroso de mis muertos, me sonríen de lejos, se despiden, salen del cementerio, forman muro, se me vuelve traslúcida la piel, me tocan a la puerta, gesticulan, era de piedra el puente, era de noche, los brazos enlazados por el vaivén de un canto, como pequeñas nubes congeladas, nos salía el aliento de las bocas, era invierno con nieve, éramos tres, hoy la tierra está seca, reverbera, se me caen los brazos, estoy sola, montan guardia mis muertos, me hacen señas, me asaltan por la radio, en el periódico, el muro de mis muertos se levanta,
se extiende de Aconcagua hasta el Izalco, continúan su lucha, marcan rumbos, era de piedra el puente, era de noche, nadie sabía decir cómo murieron, sus voces perseguidas se confunden, murieron en la cárcel, torturados, se levantan mis muertos, tienen rabia, las calles están solas, me hacen guiños, soy cementerio apátrida, no caben. Hoy es 10 de mayo, ¿no? Sí. El día 12 de mayo, Claribel habría cumplido 94 años. En 2 ocasiones celebró su cumpleaños aquí en Granada, en el festival, y en una de ellas le hicimos un regalo muy especial que ella no se esperaba. La primera vez que estuvo Claribel en el festival se hospedó en un hotel que se llama El Ladrón de Agua, y la hospedamos allí gracias a la generosidad de un amigo que entonces era el gerente, Raúl Lozano, y era un hotel cuyo nombre alude inmediatamente a Juan Ramón Jiménez, que fue su gran mentor. No lo hemos mencionado hasta ahora, pero Juan Ramón Jiménez fue el mentor de Claribel Alegría y el que compiló junto a su esposa Zenobia Camprubí el primer libro de Claribel, Anillo de Silencio. Se quedó encantada, ¿no?, con ese hotel inspirado en Juan Ramón. Y a los años, cuando volvió, y le contamos a Raúl Lozano que Claribel volvía a Granada, me dijo que se le había ocurrido una idea. Él sabía que era en mayo, que era el cumpleaños de Claribel, y en aquel entonces Raúl regentaba otro hotel, Los Peregrinos, que es un hotel que cada habitación está dedicada a un escritor y la habitación pues recrea un poco el universo de ese autor. Y me dijo, ¿por qué no le regalamos una habitación a Claribel y le dedicamos una habitación? Y el día de su cumpleaños pues la hospedamos en esa habitación y le damos la sorpresa. Y así fue. Nos encargó que de algún modo pensáramos cómo podía ser esa habitación. Y bueno, yo traje de Nicaragua un jaguar de San Juan de Oriente, San Juan de los Platos, que es un pueblito donde se hace una artesanía maravillosa, y traje un jaguar de inspiración prehispánica, lo pusimos en una vitrina muy bonita. Tenía una ventana de madera, una ventana del siglo XVI sobre una pared, que no daba a la calle, sino era en la pared, y detrás de la ventana pusimos una foto panorámica de la Granada de Nicaragua, retroiluminada. Entonces uno abría la ventana y parecía que se estaba asomando a la Granada nicaragüense, y esa habitación se llamó Carta al Tiempo, como uno de los poemas de Claribel. Había versos de ella. Sigue estando esa habitación aquí en Granada. Y imaginaros cuando Claribel llegó, ya la llevamos engañada, ¿no? Y dice, no, es que te vamos a cambiar de hotel. Dice, ¿pero qué pasa? Y cuando llegamos y vi Carta, se quedó, al verlo de Carta al Tiempo ya dijo, esto me suena. Y cuando lo vio todo, pues dijo esa frase que hemos escuchado tantas veces, ¿no?, de qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Esa frase estaba siempre en la boca de Claribel. Y yo voy a leer ese poema que dio nombre a la habitación Carta al Tiempo. Y celebrando el 12 de mayo, 2 días antes. Carta al Tiempo. Estimado señor, esta carta la escribo en mi cumpleaños. Recibí su regalo. No me gusta. Siempre y siempre lo mismo. Cuando niña impaciente lo esperaba, me vestía de fiesta y salía a la calle a pregonarlo. No sea usted tenaz. Todavía lo leo. Jugando al ajedrez con el abuelo, al principio eran sueltas sus visitas, se volvieron muy pronto cotidianas, y la voz del abuelo fue perdiendo su brillo, y usted insistía y no respetaba la humildad y de su carácter dulce y su zapato. Después me cortejaba, era yo adolescente, y usted con ese rostro que no cambia, amigo de mi padre para ganarme a mí. Pobrecito el abuelo, en su lecho de muerte. Estaba usted presente esperando el final. Un aire insospechado flotaba entre los muebles, parecían más blancas las paredes y había alguien más. Usted le hacía señas. Él le cerró los ojos al abuelo y se detuvo un rato a contemplarme. Le prohíbo que vuelva. Cada vez que lo veo, me recorre las vértebras el frío.
no me persiga más, se lo suplico. Hace años que amo a otro y ya no me interesan sus ofrendas. ¿Por qué me espera siempre en las vitrinas, en la boca del sueño, bajo el cielo indeciso del domingo? Sabe a cuarto cerrado su saludo. Yo lo he visto el otro día con los niños. Reconocí su traje, el mismo tuit de entonces, cuando era yo estudiante y usted amigo de mi padre. Su ridículo traje de entretiempo. No vuelva, le repito. No se detenga más en mi jardín. Se asustarán los niños y las hojas se caen. Las he visto. ¿De qué sirve todo esto? Se va a reír un rato con esa risa eterna y seguirá saliéndome al encuentro. Los niños, mi rostro, las hojas, todo extraviado en sus pupilas. Ganará sin remedio. Al comenzar mi carta lo sabía. No sé, Patricia, si quieres leer algún otro poema. Bueno, le voy a leer el poema que nos dedicó a los 4 hijos. Pero para mí es un poema que se lo dedicó a todos ustedes también. Se llama Testamento. A mis hijos. Les dejo una escalera tambaleante, inconclusa. Tiene peldaños rotos, otros están podridos y más de alguno entero. Repárenla, elévenla, suban por ella, suban hasta tocar la luz. Muchísimas gracias y creo que no puede haber mejor despedida para este homenaje que escuchar a la propia Claribel Alegría leyendo sus poemas. Que dure un instante, Abod. Ahora, mientras el río de obsidiana nos refleja, quiero hablarte de amor, de nuestro amor, de los diversos hilos de su trama, del amor que se toca y es herida, y que también es vuelo y es vigilia. Sin él, el verde de las hojas no tendría sentido, ni el farol de la calle iluminando el agua, ni la imagen ondeante de la iglesia. Mi amor es la escudilla en la que tú dejaste una moneda, la moneda tañéndome que existo, la trenza que forjan las palabras, el vino, el mar desde la mesa, los malentendidos, los días en que nos damos cuenta que ya no somos uno, que estamos alejados irremediablemente. Ayer, desde mi exilio, inventé que llegabas. Salí del hielo, espanté pingüinos, desplacé a las estrellas acechando tu desembarco. Quería ayudarte a plantar banderas, celebrar de rodillas el milagro. Ahí quedé con mis señales. ¿Te sorprende mi vértigo? Estoy hablando de eso, de la alegre punzada de saber que sí, que de pronto es verdad, que no estoy sola, que estamos juntos bajo el árbol con mi mano en tu mano, que nos refleja el río, que ahora, en este instante, en este ahora, aunque dure un instante, estás conmigo. Allí donde tú estás no llegan mis señales, aún así te seguiré buscando hasta que llegue el día en que yo misma sea la señal. Granada es mío, adoro Granada, adoro sus calles, me encantan sus gentes, así que estoy muy feliz de estar aquí de nuevo.